Entonces vemos que se rompió esta ley y Eva hizo exactamente lo que dice Levítico capítulo 18, verso 23, y le obedeció a la serpiente. Mira, esta es la manera en que tú vas a obtener conocimiento del bien y del mal, y sabrás el bien y el mal, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta es la manera en que tú vas a obtener sabiduría. Esta es la manera en que tú vas a poder depender de ti misma, conocer tu potencial. Porque siempre lo que Dios ha querido es que el hombre dependa de Él, no que dependa de sí mismo, independientemente de Dios, que es lo que está haciendo el mundo entero. Entonces esta mujer Eva se amancilló, eso fue algo terrible. Por eso ya yo les expliqué, cuando Dios habló con Eva después de este acto, Dios condenó su parte genital, ¿sí? Porque esto fue algo abominable. Esto es lo más degradante que una mujer puede cometer. O mejor, no hablemos de la mujer hoy, porque yo quiero cuidar mi lenguaje. Lo más degradante que Eva podía cometer era tener acto con esta serpiente. La diferencia es que a simple vista no se veía tan degradante, porque no era con un perro, ni era con una puerca, ni era con un puerco, ni con un macho cabrío, sino que fue con un ser semejante a Adán, y más hermoso y atractivo que Adán, pero 100% animal, con él, ¿no? Entonces, para que usted vea, tanto la serpiente como Adán fueron hechos del polvo de la tierra. Todos los animales de la tierra vinieron del polvo de la tierra. Entonces Dios le quiso dar a Adán un cuerpo así, del polvo de la tierra. ¿En qué importante es esto? Y recuérdese esa palabra bien clara que dijo Pablo, que Adán era figura del que había de venir. Entonces otra ley que se rompió aquí fue Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que cuando se mezclaba una especie con otra especie causaba un híbrido y causaba muerte, esterilidad. Para que entrara la muerte al mundo, ¿verdad? Y la muerte pasara y se transmitiera a todos los hombres, era esto lo que tenía que pasar. La mezcla de sangre, la sustancia de la sangre estuvo involucrada, y por eso la sustancia de la sangre fue la que tenía que expiar a la humanidad para cumplir la ley, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Entonces la ley de la mezcla fue rota también, y se mezcló el reino animal con el ser humano, a través del único animal que podía hacer concebir a Eva. El único. Porque usted puede agarrar un chimpancé y cualquier animal y no podrá jamás, no hay ningún solo animal, después de la serpiente que fue maldita y convertida en culebra, que es lo que la gente como que no puede entender, creen como que Dios no es capaz de hacer eso. Si Dios convirtió el bastón de Moisés en una serpiente que después lo correteaba y él salía huyendo, la gente no puede creer que Dios no puede hacer esto. Pero Dios lo hizo porque eso es la ley, eso tenía que ser conforme a Satanás. Eso lo vemos en el próximo mensaje. Entonces la ley de la perversión, del bestialismo, se manifestó y se rompió esa ley allí, cuando esta mujer hizo el acto más degradante que podía hacer, lo más bajo, lo más sucio, lo más perverso. Eso es lo que el diablo siente contra Dios.
Eso vamos a estudiarlo mejor después. Entonces, otra ley que sucedió aquí, Levítico capítulo 21, verso 9. Dice la Escritura, para que ustedes vean lo que Eva merecía por esto. Dice la Biblia, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será en el fuego. Y Eva era la hija de Dios, por así decirlo. Deshonró a su creador, fornicando con la serpiente, así que merecía ser quemada al fuego, según la ley de Moisés. Y vemos otra escritura, Deuteronomio capítulo 22, 3, versículo 13. La ley de la virginidad dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. O sea, la sábana manchada, ¿no?, de sangre. Y extenderán la vestidura, la vestidura también, delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, oiga esto, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, ¿cuál era la pena? Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y en el epílogo de esta enseñanza vamos a hablar de ese tema. O sea, después del próximo bloque. En el próximo bloque terminamos y vamos a hacer un epílogo al final y vamos a tocar ciertos temas comparando cosas con la iglesia. Vamos a entrar en la iglesia. Entonces, básicamente, todas estas leyes se rompieron. Y vemos que cuando Dios trajo a Jesucristo, dejó intacta a María. Puso esa célula invisible, ese huevo fecundado, esa semilla perfecta en el vientre de María, y cesó la costumbre de las mujeres. Por eso José dijo, esta mujer ha fornicado, está encinta, tengo que dejarla. Pero como era justo, él no quería que estas leyes cayeran sobre ella y la apedrearan, y la quería dejar en secreto. Entonces, conforme a todo lo que hemos leído y lo que hemos enseñado hasta ahora, repito, este fue el acto más inmundo, denigrante, degradante y ofensivo que ella podía cometer contra su propio cuerpo. O sea, ella pecó contra su propio cuerpo, recibiendo esa mezcla de sangre. Ella era la primera mujer
Piénsenlo bien. Ella pecó contra su propio cuerpo y se hizo una carne con un animal. Entonces Satanás a través de la serpiente violó la virginidad de la novia de Adán antes que pudiesen juntarse. Pero esto tenía que pasar así. Y asimismo, como le hemos dicho, antes que María se juntase, casualmente es paralelo y se escribe en la Biblia, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu, pero su virginidad quedó intacta. Vemos de nuevo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. ¿Ven? Ahí lo vemos de nuevo. Lo que sucedió con María y lo que sucedió con Eva. Vemos lo mismo. La caída fue por una fornicación y la salvación vino por una creación en el vientre de una mujer. Por eso, obligatoriamente, Jesús tenía que venir por nacimiento virginal para que se cumpliese la palabra. Así como el mal entró en el vientre de una mujer, ojo por ojo, diente por diente, el bien, la vida, tenía que entrar por el vientre de una mujer para restablecer a la mujer, porque Dios honra a sus hijas. Entonces, según Proverbios capítulo número 30, verso 20, que dice de la siguiente manera: el proceder de la mujer adúltera o fornicaria es así: come, ya vimos, y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Así que Eva se comió a la serpiente, participó de su fruto, de su enseñanza, de su modo de reproducción, así que ella trajo sentencia de muerte sobre sí misma. Hermano, lo que vimos, según lo que leímos en Levítico y en Deuteronomio, ella trajo la sentencia de muerte, ciertamente morirá, o sea, trajo la sentencia de muerte. Entonces Adán no podía tocarla ya, porque si Adán lo hacía, entonces la humanidad se iba a la perdición. Pero fue precisamente lo contrario lo que pasó. Entonces vemos que ella tuvo la relación, porque ella, ¿qué sabía Eva de lo que era la muerte? Ella no sabía lo que era la muerte. Muerte, separación, perder la vida. Entonces ella tiene esta relación, termina esta relación y sigue viva. No ha pasado nada. Ni siquiera se dio cuenta que estaba desnuda. Faltaba que ella se allegara a su marido, se llegara a su desposado, mejor dicho, a su novio, Adán. Y al ver esto ella corrió, porque la mujer, ya le digo, la mujer puede tener todas las relaciones que quiera en un día, como una trabajadora del placer, como les llaman. Se pueden comer a 30 hombres en una noche, sin ningún problema, por dinero. Así que ni murió y tampoco conoció que estaba desnudo hasta que le mostró esto a Adán. Y se unió con ella. No me bosqueo aquí. Yo supongo que esta tercera parte es la última. Así que recuérdenlo bien, esto va en paralelo. José y María, Adán y Eva. María concibe del Espíritu, Eva concibe de la serpiente. José decide dejar a María porque era justo, era conforme a la ley,
Pero Adán se junta entonces con Eva y aprende esto y participa del producto, del fruto, de la enseñanza, de lo que Eva aprendió de la serpiente prefigurada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos al árbol de la vida de Jesucristo trayendo la vida y la resurrección, y vemos al árbol del conocimiento del bien y del mal trayendo la muerte. Trae el árbol de la muerte, del conocimiento del bien y del mal, trajo la enfermedad, y el árbol de la vida trajo la sanidad. Y así vemos, vaya pensando y meditando, hermano, porque ya estamos terminando. Y en el otro mensaje, todo esto yo les prometo, cualquier pregunta que usted tenga en estos momentos, a raíz de toda esta exposición, porque yo les estoy dando una exposición, esto no lo estoy inventando, hermano. Esto no lo estoy inventando. Por eso se nos da la revelación del diablo en la Biblia, para que podamos comparar, ¿verdad? Para que veamos que él es un prototipo, un antitipo de Dios y de su Hijo. Tanto él como Dios son padres ambos. Y si son padres, tenían que tener un hijo directo que manifestara sus obras. Entonces, los atributos del diablo se manifestaron a través de su Hijo y de su descendencia. Y los atributos de Dios se manifestaron a través de su Hijo y de su descendencia espiritual. Y de los hombres que Dios ha manifestado a través de la historia. Entonces vemos aquí claramente, cómo estaba claramente, que José pues quiso dejar a María cuando estaba encinta. Pero Adán, mire esto, que también tenía que dejarla, y ella tenía sentencia de muerte según las leyes de Dios. Y según el mandamiento, o sea, Dios le dio a Adán el mandamiento que si él comía de ese fruto moriría. No ella, no Eva, porque Eva todavía no había salido de la costilla de Adán. Pero ya en este momento Eva había salido de la costilla de Adán, y entonces ella fornicó con la serpiente, ayuntándose con una bestia, rompiendo las leyes de Dios con el acto más degradante, le digo. Para que ustedes vean por qué realmente yo hablo esto con un ateo. Yo le explico, no, tú eres ateo porque te han enseñado cosas que no tienen sentido. Pero si tú supieras lo que hizo Eva, en el principio te darías cuenta de por qué esto fue una ofensa tan grave delante de la presencia de Dios. Y ella merecía la muerte instantánea, según las leyes de Dios. Pero estas leyes fueron traídas miles de años después a través de Moisés, y la única ley que se le había dado, la palabra que existía en el tiempo de Adán era: no comerás de su fruto. Y esa ley tenía que ser transmitida de esa manera. Es otra cosa, que Adán a sus hijos les enseñó que el pecado fue haber tomado del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él no les explicó estas cosas, él les transmitió la palabra exactamente como Dios se la dio. Y después sus hijos, los hijos entendieron eso de cierta manera. Mañana lo vamos a ver. Vamos a ver hasta científicamente qué fue lo que ocurrió allí. Entonces Adán tenía que enseñarle la palabra exactamente como Dios se la había dado. Pero entonces Adán tenía que dejarla, pero como Adán es figura del que había de venir, como él era tipo de Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo Adán? Como buena figura de Jesucristo. Y ese que el juicio que Dios pronunció contra Adán fue una maldición a la tierra. Dios maldijo la tierra y no sobre su órgano reproductivo, porque Adán no fue seducido a transgredir la ley. Fue Eva la que fue seducida.
Y eso lo vamos a ver al final de este mensaje. Y con eso vamos a terminar. Mire, Adán sabía perfectamente lo que él estaba haciendo cuando él escuchó a su mujer, que le vino a entregar esta enseñanza. Él sabía lo que estaba haciendo, ya que ella había sido tomada de su costado y era parte de él. Él sabía que ella se iba a perder en su pecado y que iba a morir. Entonces a él le tocaba redimirla. Para poderla redimir, él tenía que identificarse con su pecado. Así que Adán voluntariamente se juntó a Eva en su pecado. Y esto fue lo que trajo la muerte entonces al mundo. Conocieron que estaban desnudos. Conforme a Romanos capítulo 5, verso 12 al 14, la parte final del verso 14 nos dice que Adán era figura de aquel que había de venir. Él es la figura del que había de venir. Entonces, Adán redimió a su mujer para sí mismo, identificándose él mismo con la transgresión de ella. O sea, es lo que hizo Jesucristo con nosotros que nacimos por sexo y que estábamos perdidos. Jesucristo se identificó con nuestros pecados y se hizo maldición por amor a nosotros para redimirnos de la maldición de la ley y del infierno. ¿Ven la importancia del sacrificio? Entonces, no fue la tierra la que fue maldita, como en el caso de Adán, sino Jesucristo mismo fue hecho maldición. Maldito es el que es colgado de un madero, escrito está. Entonces ahí tenía que tipificar a Jesucristo. Entonces él la recibió y la aceptó. Adán no fue engañado. Búsqueme en la Biblia una sola escritura que me diga que Adán fue engañado. ¿Ve? La diferencia era que Adán era de la tierra. Entonces él la redimió y se juntó con ella y se hizo una sola carne con ella y la recibió, pero echó el mundo a perder. ¿Eh? En el caso de Jesucristo no fue así. Él lo que trajo fue la vida, la salvación al mundo. Bendito sea Dios. Se identificó. Esta es la diferencia, que Adán tuvo que cometer un pecado. Adán pecó, él transgredió, él cometió un pecado al unirse con Eva para poderla redimir. Pero Jesucristo no cometió absolutamente ningún pecado, pero dice la palabra, Jehová cargó en él todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Él llevó en él mismo todos los pecados de la raza humana, sin haber tenido que pecar. ¿Ven la diferencia? Traten de seguirme el hilo. Por eso es que Jesucristo tuvo que morir así, de esa manera. Y se hizo maldición sin haber hecho él nada para eso, pero él dejó, o sea, ese es el propósito de Dios. Tomar una víctima inocente para expiar a la humanidad y derramar sangre, porque la sangre humana fue contaminada y mezclada con sangre animal. Y esto produjo entonces la muerte, y a través de esa sustancia la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, cuando vino Adán y se hizo una carne con su mujer, entonces los dos se dieron cuenta que estaban desnudos igual. Se dieron cuenta que la culpa la tenían los miembros genitales, y lo que hicieron fue, hacerse unos delantales para tapárselos. Como cuando usted ve a una persona, eso se ve en las películas, se ve de muchas maneras, no sé si usted lo ha visto, que de repente una persona está hablando y se le sale alguna palabra sucia, alguna palabra inmunda de la boca y se tapa la boca.
¿qué dije? Discúlpeme, se tapa la boca, porque por la boca salió esa palabra inmunda. Entonces, si hubiera sido una fruta lo que Adán y Eva se comieron, entonces había que taparse la boca, como nos están tapando la boca ahora en el mundo con esto del COVID. Pero ellos se taparon los miembros culpables y se quedaron desnudos. Solamente se taparon lo que ellos vieron que era culpable, los miembros genitales, y se dieron cuenta, pues, de este asunto, de que estaban desnudos. Entonces, mire lo que pasó aquí, para que ustedes vean que Adán cometió una transgresión muy grande, así como Jesucristo. En Jesucristo se cargaron todas las transgresiones que hemos mencionado. Todo aquel que se haya ayuntado con una bestia y que haya hecho semejante pecado degradante delante de la presencia de Dios, si se arrepiente de aquello, la sangre de Jesucristo lo limpia de ese pecado. No hay pecado que no sea limpiado por la sangre de Jesucristo. Solo hay un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Llamar al Espíritu de Dios y sus obras del diablo. Atribuirle al diablo la palabra de Dios o la obra de Dios, la obra del Espíritu. Si usted dice que esta es una enseñanza diabólica, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque esto es producto de la inspiración del Espíritu Santo, demostrable perfectamente con las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Es que esto está clarito. Entonces, Adán, entonces, sabiendo lo que sucedería, voluntariamente se hizo una carne con ella. Y entonces sucedió otra vez, porque Jesucristo es el camino para entender todo. Adán renunció en ese momento a su condición de imagen de Dios. Es exactamente lo que Jesús hizo. Dice, no estimó ser igual a Dios, ni tuvo por usurpación ser igual a Dios, dice, sino que se anonadó a sí mismo, se rebajó a sí mismo, tomando condición de hombre, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o sea, de maldición. Se rebajó a la condición de un hombre, al igual que Adán renunció a su condición de imagen de Dios, de hijo de Dios, y actuó como un animal. Se rebajó a la estatura de un animal. Y entonces tuvo una relación sexual con su mujer, al igual que la serpiente la tuvo. Y así la redimió, desobedeciendo a Dios, rebajándose y teniendo una relación sexual que, como ya les dije, produciría hijos pecadores que morirían, traería la muerte. Y así, hermanos queridos, entró el pecado en el mundo, lo cual tenía que suceder primero. Así que, identificándose Jesucristo con el hombre caído, en el acto redentivo del postrer Adán, Jesucristo, Él trajo la vida de regreso al hombre. Así que esto es una bendición, esto es una sabiduría gloriosa lo que estamos viendo aquí. Entonces, 1 Corintios 15, 45, vamos a comenzar ahí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán,
espíritu vivificante. Es el tipo y antitipo. Pero mire que es importante. Dice, mas lo espiritual no es primero. O sea, por eso digo, Jesucristo no podía venir en ese momento. El que tenía que estar ahí era la serpiente, para traer el cuerpo terrenal, el cuerpo animal y la forma de reproducción animal a la cual Adán se rebajó. Porque la reproducción, para poder tener un hijo de Dios, tiene que venir por el espíritu, no por un acto sexual. Y al nosotros unirnos en espíritu con Cristo, entonces nacemos de nuevo. Y nos convertimos en gente espiritual, viviendo en cuerpos carnales, pero con las arras del espíritu, hasta el día en que seamos transformados. Entonces dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero tenía que venir el cuerpo animal, las relaciones animales, cuerpo de la tierra, para manifestar todo el mal, las obras del diablo fueran manifestadas en la tierra, como lo vemos ahora. Recuérdense, este bloque va pegado con el de mañana. Y después entonces lo espiritual. Primero la muerte y después la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Así que tenía que entrar la muerte al mundo. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Por eso Dios lo creó, al hombre y a la mujer, con estos genitales, porque Él ya sabía lo que iba a pasar, y Él los creó de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que Dios ha tenido que soportar por siglos muchos vasos de deshonra, como lo vimos en el primer pasaje que leímos. Entonces lo vemos ahí clarito. Entró finalmente el pecado en el mundo. Adán renunció a su estatus de hijo de Dios y se convirtió en un hombre, actuó como un animal, teniendo relaciones, teniendo una relación con su mujer, al igual que los animales se reproducen. De ahí en adelante, pues, más adelante, cuando ya pasó el diluvio y todo, le dijo Dios a todos los que salieron del arca, hombres y animales, multiplicaos y llenad la tierra, de nuevo lo dijo. Entonces ya Dios aprobó entonces esta concesión de la reproducción sexual, como una concesión, ya lo vimos, no lo voy a repetir, no como mandamiento, es Dios le concedió, le permitió entonces al hombre tener 2 y 3 mujeres, igual que los animales tienen 2 y 3 cachorros. Perdón, así como los animales tienen pueden tener 2 o 3 hembras, así como los toros, dije yo, pueden tener 30 vacas en un solo hato, y el toro es el que manda, es un solo toro, es el dueño de todas esas vacas. Entonces, finalmente, para terminar esta enseñanza, que es como una plataforma para poder entender la simiente de la serpiente, porque entonces el próximo mensaje va a ser al revés, vamos a tener un montón de escrituras, y encima del montón de escrituras que vamos a revisar, vamos a establecer los paralelos para que usted vea que todo esto tenía que ser así, todo esto es una figura, y que Satanás es parte del plan. ¿Lo ven? Todo esto tenía que suceder así. Así que vamos a ver, ¿qué dijo el apóstol Pablo acerca de esto?
¿Y qué dice Génesis acerca de esto? En el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios... y esto es otra cosa interesante, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, oyeron la voz, se cosieron delantales, ¿no? Entonces, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Miren la actitud ahora. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él llamó al hombre, porque ese es su hijo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora yo quiero que ustedes escuchen la palabra de Dios aquí, lo que dijo Dios. Y Dios le dijo, ¿quién? ¿Ok? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se dan cuenta? No dijo, ¿qué te enseñó? Si hubiese sido un fruto, él hubiera dicho, ¿qué te hizo saber que estabas desnudo? ¿Qué cosa? Ya le digo, es imposible que el pecado en el hombre provenga del mundo vegetal. El reino vegetal es diferente al reino animal. Es más, se reproduce de una forma diferente también. Entonces él dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces fue que le dijo, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé no comieses? A través de la mujer que le dio la enseñanza. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pues Dios habló con la mujer y todas estas cosas. Entonces Dios habla con la mujer, y aquí es donde yo quiero que ustedes se centren bien. Que Adán sabía lo que hacía con esto. Él la redimió. Es más, voy a buscarle 2 versos acerca de eso. Es lo que dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso lo digo Romanos 8, versículo 3. Y Hebreos 4, verso 15. Dice la Escritura así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, vemos la Escritura, cuando Dios le dice a la mujer, esto yo quiero que ustedes vean, porque lo que vamos a probar ahora fue lo que les dije en el mensaje pasado, que hay una escritura que tiene un error de traducción. Para eso tengo la versión antigua, para eso tengo los términos hebreos, el término hebreo y los términos griegos. Todas las escrituras tienen que coincidir, amén hermanos, esto es importante, todas las escrituras tienen que coincidir, todas tienen que decir lo mismo. Porque si hay una diferencia, entonces eso produce confusión. Miren lo que dice la palabra. Mateo capítulo 23, verso 34. Jesús dijo, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos algunos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y eso se repitió por toda la historia de la iglesia. Y llegó un momento en que el catolicismo romano escondió las escrituras de las personas
porque sabía muy bien Satanás que a través de la Escritura podía descubrirse toda la mentira que ellos habían esparcido, hasta que vino la Reforma y las Escrituras salieron a la luz. Entonces, en aquellos días, Dios envió sabios y escribas. Entonces, los traductores de la Biblia, eso se los digo claramente, eran escribas. Eran traductores, ellos no eran profetas. Y nosotros tenemos esta Biblia en español esta Biblia tan preciosa en español, porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera nos trajeron esta traducción de la Escritura. Y ellos eran hombres que fueron perseguidos y bajo la persecución ellos tradujeron esta Escritura. Eran hombres piadosos, hombres que Dios envió, pero no eran profetas, eran escribas. ¿Ven? Eran escribas y gente sabia, pero no profetas. Entonces vamos a demostrar este pequeño error de traducción, que lo que hace es aclarar entonces lo que estamos hablando. Vamos a verlo. Primero leamos lo que Dios le dijo a la mujer. Verso 13, capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Interesante. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, esto es muy importante. La palabra engañó, ¿ok? En el hebreo, ¿qué significa? Esto es importante. Es cierto que hubo un engaño, por supuesto, pero también se habla cuando una mujer que está casada y se junta con otro hombre, se le dice que la mujer está engañando al marido. Cuando un hombre que está casado se junta con una mujer que no es la que él tiene, también se dice que el hombre está engañando a su mujer, pero en el sentido de que está adulterando con otra mujer. Entonces, es el sentido sexual, ese es el punto que quiero traer. Entonces dice: la serpiente me engañó. Entonces la palabra ahí, engañar, es una palabra hebrea que se pronuncia nasha. Y usted quiere saber qué significa la palabra nasha. La palabra nasha significa seducir. Seducir. Cuando yo busqué esto, la palabra seducir aparecía en negritas, en letras fuertes, porque es la traducción más exacta. La serpiente me sedujo y comí. Pero está bien, dejémoslo así. La serpiente me engañó y comí. Pero se traduce la palabra nasha en hebreo, seducir. Entonces, si vamos a hablar de este mismo evento en el Nuevo Testamento, tendría que traducirse seducir. Entonces vamos a ver las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Es para que usted vea y usted entienda ahora lo grave que cometió Eva, lo terrible que cometió Eva, que aún en la edad de la iglesia, el apóstol Pablo, por el Espíritu, habla fuerte contra las mujeres que se salen de la posición que Dios las colocó después de la caída. Eso trasciende a la ley. ¿Comprende? Trasciende a la ley de Moisés. Eso tiene que manifestarse en la iglesia. En la era de la gracia tenemos que vivir según el orden de Dios establecido. Entonces dice la palabra, mire lo que dice. La mujer tiene que mantenerse, tiene que quitarse de encima cualquier cosa que la haga más atractiva. No puede ponerse prendas y ese tipo de ropas sensuales y estas cosas,
Entonces dice, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, dice, con pudor, versión antigua dice, con vergüenza y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, fuera los atavíos externos, porque todos han sido inventados por el diablo y su simiente para hacer más atractiva a la mujer, sexualmente atractiva. Eso estas iglesias que predican, no, hay que arreglarse para Cristo, hay que presentarse decente, no, poniéndose atavíos de fornicación, eso es lo que usa la prostituta para ser más atractiva, se ponen unos peinados especiales, unos coloretes y unas pinturas especiales para ser mucho más atractivas. Hay una de ellas que no se ve muy bien y cuando se ponen eso se ven 3, 4 veces más atractivas y poder atraer a sus hombres y poder hacer negocio con su órgano sexual. ¿De qué deben ataviarse las mujeres de Dios? Verso 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y mire lo que dice. Esto es algo que las denominaciones han borrado de las Escrituras, que rechazan las Escrituras, y al igual que la serpiente también rechazó y contradijo la palabra de Dios en el huerto. ¿Quiénes hacen eso? Los hijos del diablo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar fuera con las pastoras, fuera con las maestras de la Biblia. No deben existir en las iglesias. Y están plagadas de eso ahora. La mujer se ha apoderado del púlpito alegando que el Espíritu Santo las está guiando. Y rechazan entonces lo que estoy leyendo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El Espíritu Santo, por boca de Pablo, nos lleva una vez más allá a la caída. Versículo número 13. Porque Adán fue formado primero. ¿Oyó? Cuando a Adán se le dio cuerpo, él fue el que fue formado primero. ¿Ve? Y esta fue la creación original. Hasta ahí dejó Dios de crear. Y después, entonces, fue Eva sacada de Adán. Y entonces dice la palabra aquí, escuche esto, verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y mire lo que dice el verso 15. Pero se salvará engendrando hijos, porque la relación sexual es para engendrar hijos. Pero ahora quieren abortar, ahora usan pastillas anticonceptivas y toda clase de cosas para no engendrar hijos y disfrutar de aquello que pasó en el huerto del Edén, de ese placer, que no existe placer mayor que ese, que un hombre o una mujer, que un cuerpo humano pueda sentir. No hay un placer mayor que ese, por eso es que eso es lo que más hay en el mundo. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. La versión antigua traduce caridad y santificación con modestia. Entonces dice, vamos a ver lo que les dije, lo del error de la traducción. Vamos a buscar el pasaje en la versión antigua. Entonces, mire, hermano, tenemos dos pasajes. Vamos a ver las palabras griegas que se utilizan aquí. Hay dos palabras griegas bien parecidas. ¿Ok? Bien parecidas aquí. Entonces, la primera es la palabra griega encontrada en el verso 14, apatao o apatao. Esa palabra griega se traduce propiamente engañar
usar tácticas como la seducción, atraer al engaño, pero enfatiza los medios para provocar el error, y este medio de engaño es a menudo sexual, deseos personales o placer. O sea, que el medio de engaño es a menudo sexual. O sea que esta palabra se puede traducir seducir, usar tácticas como la seducción. Entonces, ¿por qué la versión antigua? Por eso digo que aquí hay un error de traducción, porque todo debería traducirse igual. Cuando usted busca el capítulo 2 de Primera de Timoteo, verso 14, usted encuentra donde dice, y Adán no fue engañado, dice apataó, sino que la mujer siendo engañada, también dice apataó, incurrió en transgresión. Y se repite la palabra engañado y engañada 2 veces. Pero si nos vamos a la versión antigua, mismo versículo, dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Y fue el acto más bajo que se ha cometido en la historia, porque ella provenía del Hijo de Dios, de Adán, Hijo de Dios. Ella fue seducida, ¿se dan cuenta? Y eso coincide con la palabra hebrea. Entonces en el mismo verso encontramos apatao, y el traductor, el escriba, cuando se trata de Adán dice engañado, y cuando se trata de Eva dice seducida. ¿Ven? Es importante, hermanos. Ahora nos vamos a Segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo número 1 al 3. Parece que vamos a tener que hacer una cuarta parte, así que voy a suspender aquí. Pensé que iba a terminar en 3, pero vamos a suspender y seguimos con una última parte.